Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Bendita su preciosa palabra. Él es fiel. Él es Dios. No hay otro Dios. Él es el mismo. Hizo hombre y vino a morar a los creyentes. El Espíritu Santo. Estamos allí en Juan 14, 15. En el nombre de Cristo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocéis, porque mora con ustedes, y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo. Ustedes también viviréis. En aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 22 le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Yo quiero hablar hoy el Espíritu Santo. Más bien así. El Espíritu Santo. Acá Jesús nos enseña a nosotros, los que no recibimos parábolas, quién es el Espíritu Santo. Y quiero comenzar por acá, para que veamos este hermoso proceso que Dios creó, para después de allí partir. Quiero que veamos desde el versículo 15. Jesús está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Otro consolador. El problema de las falsas doctrinas, o ese problema que surge con las falsas doctrinas, viene precisamente de personas que no escudriñan la palabra, y no solo que no la escudriñan en compañía del Espíritu Santo. Jesús dice allí en el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El que nos enseña y nos recuerda la palabra, las enseñanzas de Jesús, es el Espíritu Santo. No solamente nos las enseña, nos las recuerda. Es impresionante lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está diciendo: otro consolador para que esté con ustedes para siempre, para que esté con nosotros, en nosotros, para siempre. Es el que nos guía a toda verdad. El que impide que nosotros seamos engañados es Él.
El que impide que nosotros seamos destruidos es Él, y el que nos da la salvación es Él. Dice Pablo a los Efesios, en Efesios 4, dice el apóstol Pablo, en el versículo 30, dice Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Cuando creímos. Es lo que nos lleva a nosotros a esa salvación. Entonces, como decía hace un momento, hay muchas falsas doctrinas que dañan y vienen precisamente de personas indoctas e inconstantes, como dice Pedro, que tuercen las escrituras para la propia perdición de ellos. Pero Pablo enseña a Timoteo que se cuide él de la doctrina, porque así se salvará él y los que lo oyeren. Cuídate de ti mismo, le dice Pablo, y de la doctrina. ¿Por qué? Porque así te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Porque sabemos que la salvación va en la palabra. Y la palabra que viene el entendimiento, y al saber la voluntad de Dios empezamos a crecer, nuestro carácter y nuestra conducta empieza a cambiar, porque Dios nos empieza a transformar. Es por ese conocimiento de la palabra, es por el conocimiento que Dios nos transforma. ¿Sí? Acá está diciendo Juan que Jesús dijo: y os dará otro consolador. Acá con esta palabra otro, como siempre, se malinterpreta, ¿no? Y otro, o sea, es otro. Pero resulta que esta palabra otro viene de la palabra griega ele, que significa de otra manera, de otra forma. Entonces, Jesús lo que le estaba diciendo, que Él los consolará de otra manera. El Padre les dará un paracleto de otra manera. Te explico. Paracleto, que es consolador, que es la palabra que está allí, y os dará otro consolador. Paracleto significa intercesor, consolador, ayudador, abogado. Eso es paracleto. Sí, Jesús lo que le estaba diciendo de otra manera. Es importante precisar esta palabra para entender que Jesús estaba hablando por parábolas. Y voy a pasar a que se entienda la parábola. Él dice ahí en el 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Hasta cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nota esto. El mundo no lo puede recibir. El mundo no puede recibirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, dice Jesús, pero vosotros le conocéis, ¿no? Le conoces. ¿Por qué? Porque mora con ustedes. ¿Por qué? Esta pregunta la hago yo. Allá, así que yo le estoy poniendo al texto. Porque vive con ustedes. ¿Y qué más? Y estará en ustedes. Sí, veamos acá.
Está diciendo otro consolador, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí. Consolador. Ya vimos que esta palabra habla de otra manera. De otra manera. Consolador. El mundo no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir ¿a quién? Sigamos en el contexto. Al otro consolador. ¿Se está viendo? Al otro. Ya no es otro, como decir otro diferente a él. Quiero que vayamos siguiendo lo que Jesús está hablando. Porque está diciendo de otra manera. Pero quiero que lo veamos en el contexto. Porque dice, ¿cuál otro no puede recibir el mundo porque no le ve ni lo conoce? Al consolador. No le ve ni lo conoce. Pero ustedes le conocen. ¿A quién conocen ellos? Al otro consolador. ¿Estamos allí? ¿Por qué? Bueno, porque vive con ustedes y estarán ustedes. Estará es que esta palabra está en presente. ¿En qué tiempo está esa palabra? Presente. Presente. Futuro. Estará. Está en futuro. Y vive. Vive está en presente o en futuro. Presente. Entonces mira esto. Porque vive con ustedes y estará futuro. Vive presente. Estará futuro. En el momento, el otro consolador estaba con ellos. Pero viviendo con ellos. Pero la promesa de Jesús era que iba a estar en ellos. ¿Sí? Acá entendemos de una manera muy sencilla de qué estaba hablando Jesús. O sea, de otra manera, ¿por qué? ¿Por qué de otra manera? Porque en el momento Él estaba con ellos allí, pero iba a ser ahora otra manera porque Él iba a estar en ellos. Creo que se ve muy claro, ¿cierto? Muy, muy claro se ve esto. Lo que pasa es que el no escudriñar, el no estudiar las Escrituras, nos impide a nosotros entender las cosas. Porque vive con ustedes y estará en ustedes futuro. Vivía con ellos en el momento, ¿quién? El otro consolador, porque es el tema de Jesús. Rogaré para que le den otro consolador, que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen. ¿A quién? Al otro consolador. Y ese otro consolador vive con ustedes, pero estará en ustedes. Entonces, ellos lo conocían porque vivía con ellos. Vivía con ellos. Y esto es más impresionante cuando leemos el contexto de todo el capítulo 15. Porque antes de esto Jesús le estaba diciendo que Él era el Padre. Amén. Este capítulo 14 es impresionante. Porque tiene una revelación impresionante. Cuando lo leemos con el Espíritu, cuando lo leemos con revelación, sabiendo lo que Jesús estaba enseñando allí, cero parábolas, entendiendo todas las cosas. Sí. Aquí vemos que Jesús le estaba hablando claramente ¿de quién? Bueno, el texto siguiente lo leemos cuando Él dice, no dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Presten atención, hermano. Presten atención porque no quiero y le pido al Señor que no haya gente aquí trancada, que no le entra la doctrina, que aprendamos, que crezcamos para que defendamos la enseñanza de Jesús. Porque esta doctrina de la Trinidad, esta doctrina de los testigos de Jehová hace mucho daño a las almas,
aunque no los crean, así es, aunque no lo sepan. Algunos lo creen, pero no lo saben. ¿Sí? Mira esto. Ya vimos acá que está hablando del otro consolador, ¿cierto? Pero ahora enfócate en esto. Vive con ustedes y estará en ustedes. Estará en ustedes. Vive contigo, pero estará en ti, le estaba diciendo Jesús. Y después salta y le dice, no los dejaré huérfanos. ¿Ah? No los dejaré. Futuro, ¿verdad? Pero si dice no los dejaré porque yo estoy con ustedes. ¿Pero de qué está hablando él? De que el consolador vive con ustedes, ¿cierto? Y ahora le está diciendo no los dejaré huérfanos, porque él era el que vivía con ellos. ¿Se está viendo el contexto? Vendré a ustedes. Amén. Que él está diciendo claramente que él es el otro consolador. Amén. Y repito, no otro que eso es el otro, porque a veces nos trancamos. No, él estaba diciendo en coloquial, yo estoy viviendo ahorita con ustedes, pero yo he rogado al Padre para que sea de otra manera. Y ahora yo venga y viva en ustedes. Amén. Esto es impresionante cuando podemos entenderlo. Dios es poderoso para enseñarnos todas las cosas. Entonces mira esto. Sigue hablando Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis porque yo vivo. Ustedes también viviréis. Nota lo que Jesús le dice en el 20. En aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Acá viene esto que es importante. En el versículo 20, que nosotros entendamos que esto, él le hablaba según Marcos, según Mateo también, le hablaba por parábola y sin parábola no le hablaba a nadie. ¿Sí? Vemos allí que él lo que está hablando acá es en parábola. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Amén. Pero cuando él dice esto, él estaba hablando era de que él iba al Padre porque iba a subir y iba a estar en la gloria del Padre. ¿Sí? ¿Cuál es la gloria del Padre? Ser Dios. Sí, él era un hombre en ese momento y iba a estar en esa gloria que es del Padre, ser Dios, ¿verdad? Pero en ese día también él iba a estar en nosotros morando como el Espíritu Santo. ¿Se está viendo? Entonces nosotros lo entenderíamos. O sea, eso es lo que está diciendo Jesús. En aquel día ustedes entenderéis. Nosotros los que tenemos el Espíritu lo entendemos porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. Todas las cosas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que hoy os oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con ustedes. Nota esto. Mas el Consolador. ¿Cuál Consolador? Ya hablamos, ¿cierto? Paracletos. Paracletos. Es el nombre griego. Ajá. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Notamos que venimos en el mismo contexto. Pero ahora el otro Consolador, Él aquí como lo llama, el Espíritu Santo. ¿Se está viendo? Antes leímos que Él está diciendo, cuando dice vendrá usted, nos está enseñando que Él es ese otro Consolador. Pero ahora acá dice, el Consolador, el Espíritu Santo, les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Pero eso viene en el contexto de lo que venimos hablando. No fue que él habló otro día otra cosa y andaba Jesús volviendo loco a la gente. No. Esto los íntimos
Muchas cosas ellos no la entendían, pero después le preguntaban a Jesús aparte. Jesús le enseñaba todas las cosas aparte a sus discípulos. Eso es lo que enseña la palabra. En Mateo 13 lo leímos en estos días, el propósito de las parábolas. A ustedes les he dado saber los misterios del reino, pero los que están fuera no. Los que están fuera no son los que están en la calle. Los que están hasta escuchando en la iglesia, pero están fuera, no están junto al camino. No están en el camino. No están recibiendo esa enseñanza. Pues eso es importante. A veces pensamos que cualquier cosa tener el Espíritu Santo. No, hermano. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos ir a toda verdad y Él no nos va a recordar todas las cosas. Y este es el problema. Es el problema. Usted puede decir, no, es que el problema es que tienen que pedir, tienen que orar. No, no. El problema que un cristiano tiene que solucionar es el Espíritu Santo. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Porque Jesús, cuando habló de esto, habló de lo más importante para uno, que es el alimento y la vida. Si tu hijo te pide pan, ¿se está viendo? Si tu hijo te pide pan, si te pide un pescado, si te pide un huevo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él es el que nos va dirigiendo y nos va llevando a toda verdad. Es impresionante cómo Dios obra en nuestra vida por el Espíritu Santo, y a veces por no conocerlo, por no saber de Él, ignoramos todas las cosas, ignoramos todo. Sí, es importante saberlo. Ya acá nosotros en este contexto y muchos más textos que mostraré más adelante, veremos que claramente es Jesús el Espíritu Santo, pero no estoy buscando hoy hablar de la unicidad o del nombre. Quiero hablar más del Espíritu Santo, saber un poco más de lo que Él produce en nosotros. Pablo habla a los romanos, en Romanos 8, Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Él es Dios. Siempre lo será. Al sea la gloria, es de Él y de más nadie. Él mismito hizo su trabajo, porque Él es Dios. No necesita que lo ayude nadie. Mi mano misma me salvó, dice el Señor. Así es, no busqué a otro quien salvara, no hubo, yo mismo. Él es fiel. Siempre lo será. Mira esto. Acá nosotros, en Romanos 8, Pablo nos da una extraordinaria enseñanza de lo que es el Espíritu en nuestra vida. Y Reina Valera lo titula Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y comienza Pablo en este capítulo, luego del nombre de Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo comienza: los que están, la gloria sea para el Señor, en Cristo Jesús. Qué nombre tan precioso este de Cristo Jesús. Nombre que llena. Los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, obviamente. Amén. Sí. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Quién me lo puede decir? Andar conforme a mis pensamientos. Eso es andar conforme a la carne. Ay, mañana tengo este problema y mis pensamientos ya me diste, ya tengo la solución. Grave error si te olvidas del Señor. Grave error. Cuidadito, pues, porque yo estoy presente, dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Saber que Él es Dios y está en nosotros. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios en los creyentes. Somos templo para la morada de Dios en el Espíritu. Sencillo.
Sé que algunos con esa Trinidad, con todas esas cuestiones, los confunden y los tienen como locos. Somos templo del Dios de los cielos. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia. Somos la plenitud de Dios. Impresionante lo que enseña la palabra sobre nosotros los creyentes. Pero algunos, por ignorar esto, es que andan como andan. Entonces, estar en Cristo Jesús, según lo que dice acá, es no ser guiado conforme, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a leerlo nuevamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que los que están en Cristo Jesús son los que andan conforme al Espíritu Santo. ¿Y por qué es eso? Porque el Espíritu Santo es Cristo Jesús. Amén. Él es el Espíritu Santo. ¿Y por qué Él es el Espíritu Santo? Fue justificado del Espíritu. Se graduó el Señor. Amén. Su Espíritu va a los creyentes. Espíritu de santidad. ¿Y de dónde viene esto? Si nosotros vamos al libro de Ezequiel 11. Ezequiel 11. Dios es bueno y es maravilloso. La gloria sea siempre para Él. Para Él que es fiel. Ajá. Ahí dice, vamos a leer en el versículo 19. Vamos a leerlo del 17 para que tengan algo del contexto. Ezequiel 11, 17. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Di por tanto, así ha dicho el Señor Dios. Yo recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. En el 18 dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. En el 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Es importante esto, hermano. Yo voy a dejar esto acá. Es importante esto, ¿por qué? Porque Dios dijo allí que Él nos daría a los creyentes un corazón que guardara sus mandamientos y pondría dentro de nosotros un espíritu nuevo. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Espíritu de santidad. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios. Es el mismo. Llámelo como usted piense en el momento, pero sepa que se refiere al mismo. Al mismo. Y son cosas. Nosotros tenemos que entender esto, porque es lo que enseña la palabra, y no engañarnos, porque el engañarnos, de ahí es donde parten los errores. Entonces, dice ahí en Romanos 8, donde estábamos leyendo, mira esto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Yo quiero explicar esto porque es por esto, como son versiones que son fieles al original. Muchas veces nos traen los textos y son un poco difíciles de entender, así como dice Pedro hablando de Pablo, que él escribe muchas cosas por la sabiduría que Dios le ha dado, que algunas son difíciles de entender y algunos que no se preparan, que no escudriñan y que no buscan a Dios, las tuercen para su propia perdición. Entonces mira esto, acá dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
no es que hay una ley que es del pecado y de la muerte. No. Está diciendo ley. Vamos a copiarlo aquí para explicarlo aquí. Ley del pecado y de la muerte. Ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, nota esto, porque lo que era imposible para la ley, ¿imposible para quién? Quiero que lo copiemos tal cual para explicarlo. Imposible para la ley, Dios es bueno y es maravilloso. Por cuanto era débil por la carne. La ley era débil por la carne. Nota esto. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Nota esto. Dios envió a su Hijo en semejanza, vamos a decirlo claramente, en carne. En carne. No, pero nota lo que dice, carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. Va a poner carne de pecado. Nota esto. La ley de pecado y de la muerte. O sea, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, y nota, para la ley, pero era imposible para la ley. Pregunta. ¿Era imposible para la ley? Mas Pablo más adelante dice, la ley es pura, santa y buena. Pura, santa y buena. Pero yo soy entregado al pecado. La ley es pura, santa y buena, pero yo soy entregado al pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que la carne era débil para guardar la ley. ¿Se ve? Sí. Esta ley, que era para ser pura, santa y buena en nosotros, nos llevaba, era el pecado y la muerte, pero no era que la ley nos llevaba, como no podíamos guardarla, nos llevaba al pecado y a la muerte. ¿Se ve? Porque el pecado se enseñorea de nosotros por la ley, por tratar de guardar la ley. Porque lo que era imposible no era para la ley, era para la carne guardar la ley. ¿Se ve? O sea, era imposible para nosotros guardar esa ley. Era imposible. ¿Sí? Dios envió a Jesucristo en carne. Pero nota que dice Pablo carne de pecado, pero no está hablando carne de pecado, porque ni en Jesucristo en su carne no había pecado, porque Él no nació. Él no nació de una relación humana, sino nació por la obra del Espíritu Santo. ¿Se ve? Sí. No, en Él no había carne de pecado, pero lo que Pablo está explicando es esto. Que Dios lo envió en un cuerpo de carne porque el ser humano estaba condenado por el pecado. Y Dios, para librarnos, tuvo que enviar a Jesucristo en semejanza de carne y de pecado, para Él condenar el pecado en la carne. ¿Dónde lo condenó? En la cruz. ¿Se ve? Todo el pecado quedó en la carne. ¿Sí? Nosotros, cuando buscamos a Jesucristo, el pecado muere cuando sepultamos, nos sepultamos con Él en el bautismo. Pero Él también resucitó, amén. Y al Él resucitar, nosotros también andamos en nueva vida con su Espíritu Santo. ¿Se ve? Ese mismo proceso se ve en nosotros. ¿Sí? Para lo que está explicando es esto, que nosotros no podíamos hacerlo porque nos era importante que viniese Cristo para nosotros poder tener esa oportunidad.
Y esto tenemos que entenderlo, porque si no entendemos esto, no sabemos lo importante que es andar en el Espíritu, porque algunos piensan que andar en el Espíritu es andar ahí volando en las nubes. No, porque ignoran lo que es el Espíritu. Es que es así. Mire, es tan delicado esto que a veces por ignorancia el Espíritu nos habla y nos habla, y nosotros como que si Él no nos estuviese hablando. Y está con nosotros y lo contritamos y lo apagamos. Pablo dice a los tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu, no lo apaguéis, porque Él nos habla, Él está con nosotros, guiándonos como lo prometió Jesús, guiándonos a toda verdad, llevándonos y recordándonos lo que Jesús dijo. Siempre nos lo recuerda, el Espíritu siempre está en nosotros, recordándolo. Y nosotros tenemos que saber eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es imposible para el hombre ganar su salvación. Es imposible para el hombre cumplir la ley. Cuando dice la palabra que no seremos justificados por las obras de la ley, Dios no te está diciendo, no, yo he dicho que nadie será justificado por las obras de la ley. No. Dios está diciendo, nadie puede guardar la ley. Porque el corazón de nosotros es malo. Necesitamos al Espíritu Santo. Para eso muere Cristo. Para ayudarnos. Paracletos. Nuestro consolador, intercesor, abogado, ayudador. Nos ayuda. Intercede por nosotros. Pablo dice acá en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 26, en el versículo 26 de este capítulo 8, dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Impresionante. ¿Cuántas veces como creyentes no vamos a orar y estamos de repente ahí en la oración haciendo vanas repeticiones y Él intercede? Y empezamos y rompimos en lengua y nos despertamos en esa carne. Y empieza el Espíritu Santo allí a hablar en lenguas. Si tenemos buena doctrina, sabemos que tenemos que empezar a preguntarle al Señor, ¿qué estás diciendo? Señor, dame entendimiento de esto. Quiero orar con el Espíritu, pero quiero orar en mi entendimiento. ¿Se ve? Hay algunos que dicen, no, mi Espíritu está ahí orando. El que está orando es el Espíritu Santo. Y Pablo dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con mis pensamientos, con mi entendimiento, con yo, dice Pablo. Yo también, no el Espíritu solo, yo. Porque nosotros lo tenemos a Él en nosotros, lo tenemos en adopción y tenemos que entender eso. Nosotros recibimos el Espíritu como una adopción que Dios nos da, pero no es nuestro. Nosotros tenemos nuestro entendimiento y nuestro entendimiento también tiene que recibir del Espíritu. Por eso dice, antes ser llenos del Espíritu. ¿Pero por qué? Si está en mí. Porque está en ti, pero en ti también está tu entendimiento. ¿Se ve? Tu entendimiento, tu espíritu, está también en ti. Y si tú no te dejas guiar por Él, tu pensamiento, tu entendimiento, tu espíritu te va a guiar, y no el Espíritu de Cristo. Por eso dice Juan, probad los espíritus a ver si son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí habría también bastante tela que cortar, porque algunos dicen, no, que confiese. Ahí hay una enseñanza, que tenga el conocimiento de la doctrina, amén, de que Dios se manifestó como un hombre. Porque los gnósticos decían, y era lo que Juan le hablaba casi en primer lugar, o de los que Juan hablaba en esa epístola, ellos decían que Dios no podía habitar en un cuerpo porque el cuerpo de un mundo era muy, muy pecaminoso y Dios no podía habitar, la deidad no podía habitar en nosotros, porque ignoraban esta preciosa palabra que Dios trajo y esta hermosura que el Creador hizo en medio de nosotros. Cómo se glorificó en un ser humano y envaneció a todos los sabios, dejó loco a todo el mundo. Sí, mira esto. La ley del pecado y de la muerte no era que la ley es de pecado y de muerte. No, que la ley, siendo pura, santa y buena, nosotros no podemos guardarla. Entonces, por la ley, nosotros al tratar, más caemos en el pecado y en la muerte. ¿Se ve?
Porque Pablo dice, yo no sabía lo que era la codicia, pero viniendo la ley, produjo en mí toda codicia. Porque la ley dice, no codiciarás. ¿Se ve? Entonces Pablo estaba diciendo, cuando vino esa ley, yo tenía la ley en mi mente y quería guardarla, pero mis miembros corrían al pecado. Entonces, desde el capítulo 7 viene Pablo enseñando todo esto. Impresionante cómo podemos ser con nuestra carne y cómo puede ser el Espíritu en nosotros. O sea, acá si nosotros vemos, vamos a seguir un poquito más adelante. Él dice, ahí leímos hasta el 3, ¿verdad? Ya entendieron esa parte, ¿no? Para que la justicia de la ley en el 4 se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Pero Pablo hace algo, una aseveración, para aquellos que leen los textos y ahí están, ay, eso es para mí. No, es para ti si estás en eso. Eso es muy importante. Y si no estás con fe, crees que puedes estar allí. Porque Jesús nos lleva a todo eso. Pero Pablo dice, en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo explica. Para que la ley de la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se cumple en quiénes? En los que andamos adecuándonos al Espíritu. Tratando de no ser guiados por nuestros pensamientos y con fe ser guiados por el Espíritu. Esto parece como algo muy sencillo al leerlo, pero es muy complicado. Muy complicado porque en nuestra vida nos es difícil obedecer al Espíritu. Y por eso el Espíritu siempre nos está trayendo situaciones y cuestiones para que aprendamos. Hasta que dice Lucas 4 que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuese tentado. Una enseñanza para nosotros. Nos lleva a muchos lugares para que aprendamos. Mi pastor me guiará, dice David en el Salmo 23. Él me llevará. Tremendo. Él nos lleva y nos mete en las situaciones. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir de todo lo que sale de su boca. Mas el justo por su fe vivirá, pero fe en eso que el Espíritu nos está dictaminando cada día. Y como nos lo dictamina, escuchamos la enseñanza, escuchamos la palabra en la calle. Es impresionante el Espíritu. Nos dirige a lo que Él quiere. A lo que Él quiere. Nos lleva a lo que Él quiere. Y si somos sensibles a su voz, viviremos. Y si no, moriremos. ¿Qué es morir? Dice Pablo más adelante que los que vivan conforme a la carne morirán. Parece incongruente. Los que vivan morirán. Porque Pablo lo que estaba diciendo allí, los que anden en esta vida natural, guiándose por los pensamientos, van a morir eternamente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero los que sean guiados por el Espíritu, los que sepan dejarse guiar por lo que el Espíritu le está dictaminando, vivirán eternamente. Qué diferencia, ¿no? Y son cosas que nosotros tenemos que aprender, porque Dios nos ha llamado a crecer. Y para eso está el Espíritu Santo. Porque a veces estamos acá y estamos tan en la carne que ignoramos que el Espíritu Santo está acá. Y por eso pone palabra y nos lleva al entendimiento. Por eso yo digo, hay personas que no entienden. Cuando dicen que el espiritual juzga al carnal, no lo entienden. Que uno lo ve de aquí cuando están en la carne, cuando responden por acentuar, cuando son hipócritas. Todo se ve porque está el Espíritu Santo. Y lo que no es real se ve. Porque Él es real. Él es real. Y nos pone a discernir, a entender. Porque Él es el Espíritu Santo. Y mientras nosotros estamos aquí, Él está en el cielo, en lo celestial, viendo los corazones. Impresionante, haciendo todas las operaciones. Qué impresionante es Dios. Cómo se glorifica y se mete en medio de nosotros para mostrarnos su gloria. El Espíritu Santo. Sí. Esto hay que entenderlo, porque el no entender esto, no tenemos vida cristiana. Una vida cristiana sin el Espíritu no es vida cristiana. ¿Y cuántas personas usted le pregunta, mire, usted habló en lengua un día? No, pero yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? De repente me dice, no, es que yo sé que Él está conmigo porque a veces, sí, porque Jesús dijo, estará con ustedes, está con ustedes, pero estará en ustedes.
Vive con ustedes, pero estarán ustedes. O sea que Él, cuando nosotros venimos a la iglesia por primera vez y Él nos mueve a venir a las cosas y hacer las cosas de Dios, Él pone el querer y el hacer en nosotros. Por su buena voluntad, porque Él es bueno. Pero hay una promesa que va más allá de ella, que Él quiere estar en nosotros, porque quiere decir que seamos templo para la morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué bendición! El Espíritu Santo, morando en nosotros, viviendo en nosotros, viviendo. Y esto en el sentido lógico nos debería enseñar a nosotros que es una relación lo que Jesús está hablando allí. Porque cuando alguien está simplemente fuera, no es igual a cuando ya vive con uno. ¿Se ve? Cambian las cosas, porque ya está en uno. Y ahí está la cuestión. Por eso es que uno ve a veces que, uno está, le viene la situación y uno no quiere perdonar y ve, pero ¿por qué me siento tan mal si a mí qué fue que me ofendieron? Porque no está solo, está el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Él es el que pone la otra mejilla. Uno no quiere, pero Él sí la pone. Y está luchando con Él, pon la otra mejilla, te está diciendo, no, es que me hicieron. Bueno, sigue pues. Pero Él está ahí contritado y nos duele a nosotros. Y esa es la diferencia. ¿Sí? Tenemos que entender que la palabra nos dice que no lo contristemos. ¿Por qué? Porque al contristarlo Él no opera en nosotros. No opera. Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es que te esfuerces, que venga Cristo y te influencie. Ay, ya Cristo se fue, que venga. No, el Espíritu Santo está en ti. Tú tienes que esforzarte en ser influenciado por Él. Y al esforzarte es querer que Él sea el que te dirija. Es desear que Él sea el que te dé la solución de cómo hacer esto, de a dónde vas, de cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, todo Él. Y ese esforzarte es lo que hace que Él esté en ti, influenciándote a hacer las cosas, que es la gracia, que es la gracia, que es la influencia divina de Dios en el corazón humano, el Espíritu Santo. Es así. Alguno diría por ahí, hermano, usted me dijo que es Cristo. El Espíritu Santo. Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Tres? No. Uno. El mismo. Jesús. El nombre, Jesús. Jesús, el Señor salva. Sencillo. Sencillo. Porque hay algunos que dicen Jesús y piensan en un hombre. Jesús, Dios se tabernaculizó. Y el ángel Gabriel le dijo a María, y le llamarás a ese niño Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Pero ya había dicho el profeta, yo soy tu Salvador, decía el Señor. Entonces, todo esto es importante, hermano, porque si nosotros andamos conforme a la carne, el Espíritu no puede dirigirnos, no puede guiarnos. Él siempre quiere guiarnos. Por esto es que es importante entender, nosotros cuando Dios nos da el Espíritu Santo, Jesús está diciendo que Él nos enseñará todas las cosas. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y lo recibimos y empezamos a madurar, a crecer con el Espíritu nos enseña. Y vemos la enseñanza de Jesús desde otra perspectiva. Las enseñanzas de Jesús ya no son esa parábola o ese cuento, esa fábula que a veces escuchamos. Son vivencias. Son vivencias. Porque solo pueden ser mostradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Jesús decía, cuando tu enemigo te obligue a ir una milla, ve con él 2. Todas esas cosas el Espíritu Santo quiere enseñártelas. Que solamente eso lleva un propósito y es sanar nuestro corazón en medio de la situación. Porque cuando un enemigo viene contra ti, es un enemigo y está haciendo mal, Dios lo va a juzgar. Eso no hay discusión.
Pero nosotros hemos sido llamados a no vengarnos por nuestra propia cuenta, sino a dejarle eso al Señor, porque la venganza es mía, ha dicho el Señor, yo daré el pago. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Como Jesús lo hacía. Dice la palabra que Él encomendaba a aquel que juzga rectamente todas las cosas. Impresionante el Señor. Y mientras lo crucificaban, le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Impresionante el Señor. Gloria a Dios por los que se arrepintieron y alcanzaron perdón, pero los que no se arrepintieron, mire, la ira del Señor estuvo sobre ellos. Y son cuestiones. Sí. Cuando nosotros entendemos que todas esas enseñanzas de Jesús van a sanar nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo te lleva a entenderla. Y no es que algo que tú lleves el golpe, ay, para que aprendas, lleva golpe, no. Para sanar nuestro corazón, porque vamos a tener las situaciones, pero en medio de esas situaciones vamos a dar testimonio de Jesús. Ahora tú puedes pasar una cachetada. De repente puede haber alguien que lleve una cachetada sin ser ni siquiera cristiano. ¿Se ve? Pero hay otras muchas cosas que no las llevaría sin ser cristiano o sin el Espíritu Santo. Yo por lo menos sin el Espíritu Santo no llevaría una cachetada. Estoy convencido. Pero con el Espíritu Santo sí puedo llevarla. Y son cosas, y no es que porque yo hable en lengua voy a llevar una cachetada, no, porque si nos dejamos llevar por la carne no vamos a llevar la cachetada, sino que le vamos a dar nosotros 3 cachetadas al que no quiere dar la cachetada. No vamos ni siquiera a recibir la primera, sino que vamos a zampar 3. Entonces, son cosas, porque no es la cuestión de que hable en lengua, es que sea sensible al Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús estaba diciendo: mora con ustedes, pero estará en ustedes. El Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, nos enseña eso a nosotros hoy en este tiempo. O sea, ya confesaste al Señor, bueno, Él está contigo, pero ahora Él quiere estar en ti. Y al estar en ti, Él quiere llenarte a ti. O sea, ya sacar tus pensamientos y llenarte de Él. De lo que es Él, de su enseñanza, de su querer, de su doctrina. ¿Sí? Eso es lo que Él hace cuando nosotros le escuchamos, porque es su única finalidad. Él no viene a otra cosa, Él viene a eso. Por eso es cuando nosotros nos enfrascamos en no escuchar al Espíritu Santo, Él tiene sus métodos, porque la finalidad de Él es llevarnos a eso. Y nosotros podemos decir: ay, Señor, pero ¿por qué me pasa esto tan duro? Y de repente el Espíritu Santo lo permite para traer algo bueno en nuestro carácter, en lo que hacemos, en lo que glorificamos a Dios. Y lo ignoramos porque pensamos que aquello es de mucho valor comparado a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero el Espíritu Santo sabe que todo lo que Él trae a nuestra vida tiene promesas de esta vida y de la vida que viene. Es mucho más valioso que cualquier cosa que nosotros podamos siquiera pensar, porque no podemos pensar como Él piensa. No, sobrepasa todos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, lo que razonamos, Él lo sobrepasa. ¿Sí? Aquí dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasa con los que andamos conforme al Espíritu? Se cumple en nosotros la justicia de la ley, porque nos vamos adecuando al Espíritu. Entonces el Espíritu nos va llevando a la justicia de Dios, nos va llevando. Mira, es impresionante. Yo hoy escuchaba una prédica, que escuché fue unos trocitos de la prédica, que se llama La Gracia Barata, y empezó a hablar él de que, bueno, gente que decía que la gracia era hacer cualquier cosa, y hoy veíamos esta serie de cantantes y cosas, todo eso estaba bien, pero al escucharlo por cierto rato me di cuenta que él no sabía ni de lo que estaba hablando, porque no sabía ni siquiera qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Le preguntarían a uno, sencillo: Cristo en nosotros, más Cristo vive en mí. Eso es la gracia, Cristo operando en nosotros, dándonos vida, vivificando nuestras mentes y nuestros corazones, llevándonos a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, decía Jesús.
Nadie viene, no va, como alguna persona que escuché de estos días, diciendo, nadie va al Padre. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando lo dijo, lo dice en Juan 14, o bueno, lo escribió Juan y está relatado en nuestras Biblias en Juan 14. Y Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie viene. Y allí empezó a hablar más adelante cuando le pregunta a Felipe que el Padre estaba en él. Amén. Por eso le utilizó la palabra nadie viene. Porque cuando dice viene, a mí. Sencillo, lo que pasa es que leen, pero como el Espíritu no les da revelación, porque ellos no creen que se hable en lengua, ellos piensan que nada más hablan en lengua, los que somos locos, que ellos atribuyen a ser locos, hablar en lengua, de repente danzar es una locura, o que el Espíritu nos toque y nos temblemos, eso también es una locura para ellos, que lo sigan viendo así. Yo lo sigo viviendo y gloria a Dios me gozo. Porque cuando me suceden esas cosas siento una limpieza de mi alma impresionante. Me siento de otra manera que yo no siento donde hay tanto gozo, si no he hecho nada bueno, ni me han traído nada, ni me han dado nada. ¿Se ve? Y no es que uno haga cosas malas, sino es que no hay algo extraordinario, pues lo que quise decir. En el momento para sentir ese gozo. No sé de dónde viene, pero hay alegría. Ojo, sí sé de dónde viene. De Él. Porque Él nos da ese gozo. Pero son cuestiones porque no conocen en realidad la enseñanza, la doctrina, porque no conocen al Espíritu Santo. Y por eso hablan de que son tres y esto, porque no lo conocen. Y a nosotros muchas veces nos pasa que no lo conocemos. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que he ignorado que Él es el que me ha estado hablando? Y allí Él me enseña otra verdad, que tengo que seguir creciendo y buscarle más. Buscar su guía, su presencia, que Él sea el que me dirija y me lleve. Es así. Mire, uno en entender esto es tan precioso, el uno saber que Dios está con uno en cada cosa que hacemos. Guiándonos, dirigiéndonos, soportándonos cuando estamos cayendo en algo que le ofende. Soportándonos. Impresionante. Y Él le dijo a Jacob, Jacob, yo hasta las canas te soportaré. Pero cuando dice ahí a las canas, dice hasta la vejez. Dios es tremendo. Nos soporta, nos aguanta. Por eso tenemos que ser sensibles, porque el apóstol a los hebreos nos declara una verdad que tenemos que tener cuidado. Que el que afrente al Espíritu de gracia no recibirá perdón. Cuidado. Y pisotear la sangre en la cual fue santificado. Tenemos que tener cuidado con eso, porque ese es el Espíritu que está allí inquitándonos, llevándonos a lo que Dios dice. Escuchan, aprendan, crezcan, obedezcan. Porque Él opera, Él trae los dones y opera, hace las cosas. A veces pensamos por las situaciones, por lo que estamos viendo afuera, por a veces las desesperanzas y las cosas que vienen, que Dios no está, se ha olvidado, porque nos hemos alejado del Espíritu Santo. Hemos dejado de escucharle y no estamos conscientes de lo que Él está haciendo. Pero cuando estamos cerca de Él, estamos conscientes y tenemos fe, esperanza, confianza, estamos fuertes. No caemos, no desmayamos, continuamos, somos perseverantes, constantes, servimos, avanzamos, porque el Espíritu nos mueve a hacerlo. Cuando somos gente de servicio es porque el Espíritu nos está influenciando, nos está llevando, porque Jesús vino a servir. Y ya vimos que el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo es Jesús. Y Él lo dijo de esta manera: mi Padre hasta esta hora trabaja, yo trabajo. Como sabemos que Él es el Padre que vino y se encarnó, sabemos que hasta esta hora Él trabaja. Amén. Es así, son cosas que son a la hora de que el Espíritu nos lleve a las enseñanzas, van a ser muy fáciles de entender. Yo cuando enseño estas cosas, por eso utilizo esa palabra, se ve clarito, está claro esto, porque el Espíritu nos muestra con tanta claridad y facilidad las cosas. Yo veo, mira, a veces yo veo personas tratando de
de explicar esta cosa en el lado opuesto. Y veo que se complican tanto. Claro, cuando estás tratando de mostrar algo que no está allí, tienes que complicarte tanto. Pero hay otros que no solamente no se complican porque llegan y dicen el texto y se salen a decir tantas palabras que no tienen nada que ver con el texto. Qué bueno es agarrar con una pizarra y colocar el texto y decir, mira, en el contexto, y enseñar. Cualquiera que esté allí pensante y viendo va a ver que lo que se está diciendo está allí, claramente enseñado. Qué importante esto. Sí, cuando hacemos eso no es porque sabemos mucho, porque el Espíritu Santo está presente. Porque Pablo dice, ¿quién sabe las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios que está en él? Es así. Y nosotros no tenemos cualquier mente, nosotros tenemos ¿cuál mente? La mente de Cristo. Amén. O sea, el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Se ve? Qué importante entender las Escrituras. Y así está llena la palabra de todas estas cosas. Y los creyentes lo entendemos todo. Lo entendemos todo. Y los que no se acercan al Espíritu Santo están en esas parábolas. Yo he escuchado personas preguntándome, hermano, pero hay un hijo. Jesús está sentado en el cielo, un hombre, el Hijo de Dios. Está en el cielo sentado. Claro que hay un hijo, porque Dios se hizo hombre. Amén. Pero Él permanecerá allí en el cielo, dice la palabra, allí en el cielo, hasta que sean restauradas todas las cosas, hasta que el último enemigo, que es la muerte, esté debajo de sus pies. Y no es que ahora no esté debajo de sus pies, la venció la muerte, pero cuando dice esto, porque nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. Amén. Y al estar debajo de toda su iglesia la muerte, entonces serán restauradas todas las cosas, porque Él recogerá su iglesia y nos transformará. Amén. Y ya no moriremos jamás. La muerte no se enseñoreará de nosotros. Sí. Ya serán restauradas todas las cosas y Él mismo se sujetará a que le sujetó a Él todas las cosas. Eso lo enseña Pablo a los Corintios. Es importante entender todo esto porque yo, como les digo, hay muchas personas que se ponen a hablar y hablar y hablar, pero nada tiene que ver con lo que dice la palabra, con lo que enseña esta palabra. Cuando Pedro dice que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande una razón de esa esperanza que nosotros tenemos, lo hagamos, hermano, pero tenemos que hacerlo con la palabra, con la palabra. Pero Jesús dijo que cuando los lleven a los tribunales, ¿a qué? A acusarlos. No piensen qué habéis de decir o qué hablaréis en su defensa. O sea, no pienses cómo se van a defender. ¿Se está viendo? O sea, ¿quién nos lleva a presentar esa defensa? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Y Él es tremendo. Él es tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que escucharle y entenderle. Porque yo muchas veces he estado hablando con otras personas que son hombres de Dios o mujeres de Dios, que me ha tocado conseguirme en la calle, y muchas veces he sentido cómo el Espíritu Santo me habla por medio de ellas. Y es así, ¿cómo lo escucho? Porque he estado sensible a su voz. Pero si soy de aquellos carnales que no pueden compartir con otros porque están en otra denominación y no, en vez de ver si son personas de Cristo, en realidad están más pendientes de discutir que de compartir lo que tienen, entonces no pueden ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos puede hablar por medio de otro que no esté con nosotros. Nos puede hablar porque Él es Dios. Y Él está en cualquier lugar y Él habla. Pero nos habla para que escuchemos y a veces no lo escuchamos porque no somos sensibles a su voz. ¿Sí? ¿Qué se cumple allí? Lo que Pablo dice, que andamos conforme a la carne.
Y tenemos que tener cuidado con eso, porque la ley de justicia se cumple en lo que andamos conforme al Espíritu. Mira esto. En el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, dice Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu. Cuando somos de la carne, somos personas que siempre vamos a ser guiados por nuestros pensamientos. Nunca el Espíritu nos va a guiar. Porque en realidad siempre estamos, ay, ¿sería Dios? ¿No sería Dios? Bueno, vamos a orar para ver si es Dios. Y hay personas que siempre, vamos a ponérselo al Señor. Amén, todos se lo ponemos al Señor. Vamos a orar por eso. Amén, vamos a orar por eso. Pero tenemos que entender que el Espíritu siempre está con nosotros. ¿Se ve? Que el Espíritu siempre está con nosotros. Y son cosas, yo he explicado esto con el profeta Natán cuando fue a David. Y le dice a David que haga todo lo que está en su corazón porque Dios está con él. Amén. Y llega después, cuando va a salir, Dios le dice, hey, ande y dile que él no me va a edificar casa. Y se tuvo que devolver. Porque Natán estaba consciente que el Espíritu estaba con David. Y al estar con David, él le iba a guiar a lo que iba a hacer. Dios está contigo. Amén. Y eso es un lenguaje entre los espirituales. Pregúntale al Señor, ora, busca más del Señor. Es un lenguaje nuestro. ¿Por qué? Porque sabemos que al buscar más del Señor vamos a tener la dirección que necesitamos. Porque es la que necesitamos, la del Señor. O sea, cuando Natán le dice a David, era dando a entender eso. Anda porque Dios está contigo. Pero Dios le habló y le dijo, no, anda y dile que no es así. ¿Se ve? Porque Dios lo hizo así, no le dijo directamente a David, porque a lo mejor David no lo iba a entender. De repente iba a empezar a reprender. No, eso no es el Señor, porque Él quiere que lo haga templo. Yo lo reprenda, ¿viste? Así somos a veces los cristianos. Entonces Dios le dijo a Natán, anda y dile que no. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre nos va a guiar y nos va a guardar. Es así. A veces queremos hacer algo y lo ponemos, bueno, Señor, muéstrame si esto es tuyo. Y Él no nos responde, pero cualquier cosa Él hace para mostrarnos que eso es de Él o no es de Él. Y si nos deja pasar a veces por las situaciones, no es porque de repente no lo escuchamos, a veces Él quiere enseñarnos algo. Todo lo que hagamos tenemos que tener la confianza de que Él es nuestro Señor y nos lleva por donde Él quiere. ¿Se está viendo? Pero qué bendición cuando somos sensibles a su voz. ¿Por qué? Porque nuestro estado cambia. Es un estado de confianza, de seguridad. ¿Y sabes qué hay cuando hay confianza y seguridad? Las cosas vienen. O sea, ¿qué es tener confianza y seguridad? Fe. Fe es la certeza, es la convicción. Fe. Tener confianza y seguridad es fe. Y cuando tenemos fe, vienen las cosas. ¿Se ve? Mira lo importante de estar escuchando al Espíritu. Y dirá, no, que el Espíritu está conmigo. Como aquellos que están fuera de Cristo. Si Dios está contigo, ¿por qué tus obras no son de Dios? Sencillo. Si Dios está contigo, tienes que hacer cosas en beneficio de otros, servir, avanzar para que la obra de Dios crezca y no tú, porque los creyentes de ahorita es ir a la iglesia y cumplir. Ya, yo diezmo, ofrendo y ya, listo. Eso no es ser creyente. Ser creyente, un creyente genuino, Cristo habita en él. Las obras de Dios se ven en la persona. Eso es ser creyente. El Espíritu Santo está conmigo. Bueno, pero ¿cuáles son tus pensamientos? ¿A dónde tú vas? ¿Qué quieres hacer? Porque cuando el Espíritu está contigo, Él va a fluir. Cuando Él impulsó a Jesús al desierto, ¿qué quería hacer Jesús en un desierto? Fue impulsado. En ese momento Jesús, aunque se apartaba a lugares desiertos a orar, no era al desierto, era a lugares solos. ¿Se ve? A lugares solos.
Porque nadie quiere estar en el desierto. ¿Se ve? A lugares solos a orar, pero después volvía. Pero Él lo impulsó al desierto. ¿Por qué? Porque Él es el que nos mueve. Pero nos mueve cuando nos dejamos mover. Mover. Porque Él nos quiere mover. Pero nosotros, si queremos permanecer en nuestro pensamiento, Él no nos puede mover. Y si Él no nos puede mover, nos detenemos, menguamos y vemos que las cosas empiezan a ir para atrás. ¿Por qué? Porque el que quiere ir para adelante es Él. Y el que puede hacerlo es solamente Él. Ellos querían ser testigos de Jesús. Y le decía, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Ellos querían reinar en el tiempo, con ese reino del Mesías prometido. Querían. Pero Jesús sabía que ellos no podían. Y le dijo, ustedes quédense acá y recibirán poder de lo alto y me seréis testigos. El reino. Amén. Pues tenían que recibir esa capacidad de ser el reino. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A veces pensamos que Pedro andaba como loco por allí, porque a veces hay personas que como no tienen comunión con el Espíritu no entienden esto. Pensamos que Pedro como loco andaba por allí diciéndole a todo el mundo, tú estás ciego, toma, eres sano. No. Jesús mismo, cuando María le dijo que lo del vino, Él le dijo, ¿qué te pasa, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Porque tenemos un tiempo para todo, un tiempo dado por Dios. ¿Se ve? Y ellos, aunque habían tenido un tiempecito donde fueron y hicieron milagros, tenían que esperar ahora el tiempo donde iba a estar el Espíritu Santo en ellos y los milagros lo harían, pero ya Jesús en el cielo. Mayores cosas que las que Jesús hizo, ellos harían. Porque los primeros que hicieron, lo hicieron en el nombre de Jesús, pero Jesús estaba con ellos. ¿Se está viendo? Entonces, tenemos que nosotros entender que cuando ellos hacían milagros, era porque el Espíritu Santo los dirigía. Los dirigía y ellos eran sensibles al Espíritu. Sensibles a la voz del Espíritu. Sí. Y de cualquier manera, porque Él nos guía de muchas maneras. Él quiere sanar a alguien y nos habla. Él quiere hablarle a alguien y te dice, háblale. Y a veces no sabemos, pero creemos y nos acercamos y le hablamos a la persona nos recibe. Y de repente no es que lo traigas a la iglesia y esto, pero de repente la persona, ay, me estaba pasando esto y esto, uy, gracias a Dios por ti. Y restauras a alguien, llenas a alguien o puedes salvar a alguien. Muchas cosas hace el Espíritu, pero las hace Él, porque las obras y las operaciones son de Él. Y las hace con nosotros cuando nosotros somos sensibles a la voz de Él. Es así. Vamos a dejarlo hasta allí por la hora. Si nos permite, seguimos hablando de este tema, si Él así lo quiere, que es mucho más profundo y tremendo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por el privilegio de compartir la palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque eres bueno. A ti sea la gloria para siempre. Gracias, Cristo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Mi amado Padre, precioso Rey. Te alabo, Señor, y te doy gracias. A ti sea el honor para siempre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.